¿Y cómo están? Feliz sábado. Y volvemos con los videitos. Y este videito va a estar, eso creo, va a estar corto, pero vamos a tratar acerca de un tema que a mí siempre me ha parecido extraño. O bueno, ahora que me puse a investigarlo me pareció aún más extraño. Y vamos a hablar acerca del capítulo 17 del Génesis, en la que Dios habla con Abraham. Ya Abraham en ese entonces tenía unos 99 años, o sea, era un señor de 100 años. En aquel entonces era un hombre muy anciano, pero todavía le quedaban algunos cuantos años de vida. De hecho, Abraham llegó a vivir bastante más de eso. Pero, entonces en el capítulo 17 del Génesis, Abraham vuelve a aparecérsele Dios en forma de visión, o él desciende, o se le muestra como tal, no se queda muy claro qué es, pero habla con él. Y Dios le vuelve a dar todas las promesas si Él es perfecto delante de Él. O sea, si es un hombre justo y bueno y recto, que ya lo era. Y en el versículo 2 de este capítulo dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Ahora, paremos ahí un momento. Yo quiero que hagamos un pequeño paréntesis para entender una cosa. Hay un montón de personas que equivocan la referencia al pacto. Ustedes han oído hablar del nuevo pacto y el viejo pacto. Ajá. Y entonces muchos creen, el viejo pacto es el que hizo Abraham con Dios y su pueblo, y el nuevo pacto es acerca de Jesús. Y ellos creen eso, pero no es así. A ver, hay dos pactos, ¿de acuerdo? Dos pactos universales con la raza humana, porque pactos en la Biblia hay muchos. Dios hace muchos pactos con individuos para contextos específicos, así como también para la humanidad y así como también para pueblos en particular. Por ejemplo, hizo el pacto con Abraham acerca de que Ismael iba a tener 12 príncipes y que iba a ser una nación muy grande y poderosa. Hizo el pacto con, por ejemplo, David, específicamente con David, de que él iba a ser el rey de Israel y que de ahí iba a haber descendencia. Hizo el pacto específicamente con Salomón, por ejemplo, de que iba a ser el hombre más sabio sobre la tierra para que gobernara a su pueblo. Bueno, entonces hay muchos pactos. Pactos es, por así decirlo, como no es un trato, sino más bien es Dios diciéndote, bueno, vos estás haciendo esto, entonces yo te quiero dar esto. Más o menos es eso. Ahora, pero hay esto del pacto viejo y el pacto nuevo, y la gente confunde esos dos pactos con esto que le está pasando a Abraham. No, los dos pactos son muy simples. Había un pacto muy viejo, antes del pecado, y era el pacto de Adán y Eva. Y el pacto de Adán y Eva es el que viene en Génesis al puro principio, donde Dios les dice, llenad y sojuzgad la tierra y a todas las criaturas que hay en ellas, y multiplicados, y bueno, y rellenad la tierra. Ahora, ese pacto lo que significaba era, si ustedes siguen siendo así, perfectos como son, sin pecar, sin ningún problema, si ustedes son como son en este momento que yo los creé, ustedes van a tener todos estos beneficios, que significa que la tierra es de ustedes, las criaturas aquí son de ustedes gobiernan y juzgan, tienen hijos o felices, etcétera, etcétera. Ese era el primer pacto, o sea, el de la obediencia. Nunca pecas, todo está bien. Ahora, ese pacto le servía a Adán y a Eva porque ellos nunca habían pecado, pero no le sirve a una persona como yo, que soy un vil pecador. ¿Cómo Dios va a llegar y me va a decir, hagamos un pacto, si usted nunca peca, entonces ya, al cielo, todo bien? Ya no lo puedo cumplir, desde que nazco, nazco en pecado, desde que mi madre me concibió, así dice la Biblia, entonces no me sirve. Entonces hay un segundo pacto que viene también en Génesis, y es cuando se habla acerca de pisotear a la cabeza de la serpiente, y que el Mesías iba a venir y que iba a ser el que le pisotee. Y entonces ese pacto, esa promesa de que iba a venir un Mesías y que los iba a rescatar, y que por medio de ese Mesías iban a poder salvarse, o sea, ya no es obedece y sé completamente perfecto sin fallar y te salvas. No, ahora es obedece, sigue a Cristo, escóndete detrás de Él, haz lo que Él haría en sus circunstancias y Él te va a cambiar para que seas como Él y te salvas. Entonces esos son los dos pactos, ¿sí?
no tiene que ver con Abraham. A Abraham se le estaba haciendo un pacto aquí que tenía que ver con su descendencia, con que él iba a ser el padre del Mesías, en pocas palabras, con que él iba a tener muchedumbre de pueblos, con que no se iba ni a poder contar porque iba a ser el padre de la fe. Y así fue. ¿Por qué? Porque todos los salvados, incluidos nosotros, estamos metidos en como una rama añadida a los judíos, porque eso es el pueblo elegido de Dios y por tanto somos descendientes simbólicos de Abraham. Y así es como todos los cristianos salvados, desde que Abraham nació hasta ahora, todos ellos son descendientes de Abraham en ese sentido. Entonces sí, ese es el pacto que está teniendo ahí Dios con él. Entonces no hay que confundir ese otro pacto, el pacto nuevo y el pacto viejo que se habla en la Biblia y que se habla, por ejemplo, Pablo que lo habla, hace referencia a lo que les acabo de explicar acerca de el pecado que cometieron Adán y Eva y el Salvador que iba a venir, que era Cristo. Este que se le hace a Abraham es un pacto personal entre Dios y Abraham. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a avanzar un poquito y vamos a brincarnos todo el versículo que habla acerca de las bendiciones que Dios le va a dar al pueblo y que iba a heredar la tierra de Canaán y que Dios iba también a darle un descendiente y que ese descendiente iba a ser de Sara, no iba a ser Ismael. Ismael iba a ser grande, pero no era Ismael el de la promesa. Sara iba a tener un hijo y le iban a poner Isaac y iban a ser de aquí a un año. Literalmente ya le dio fecha, ¿ok? El jefe le estaba diciendo a Abraham, vea, usted ahora con sus 99 años, ha estado esperando 99 años, o sea, desde que consiguió esposa, digamos que probablemente consiguió esposa, pudo haber sido desde los 15 hasta los 40 años, pongámosle así muy lejos, a los 40, entonces ha estado esperando más de 60 años a conseguir un hijo. Bueno, pues ya se le va a hacer, ya va a tener un hijo, y ese hijo va a nacer de aquí a un año. Ahora, Abraham era conocido como el padre de la fe. Él siempre le creyó a Dios. Él sabía que las promesas de Dios se iban a cumplir. Lo que él no esperaba, ya a la edad que tenía, era que Sara, una mujer estéril, porque, o sea, 90 y pico de años no tuvo hijos, definitivamente era estéril, fuera a tener un hijo. Pero ahora Dios le estaba diciendo que ella iba a concebir a su hijo y que le iban a poner Isaac y que iba a ser en menos de un año. O sea, le estaba dando fecha. Ya era una profecía con fecha fija. Entonces era algo muy fuerte. Y ahí es donde entra la parte que a mí no es que me choca, pero me parece extraño. Entonces hay que entenderlo como Dios lo está dando, cogerlo con pinzas y lo que no logren entender, algún día se lo preguntan a Dios porque yo respuestas no tengo. Más allá de lo que dice la Biblia, hay algunas cosas que a veces se me van, no sé, tal vez las sobrepienso demasiado. Pero es acerca de, por ejemplo, esta parte en donde Dios le hace la promesa de que iba a tener Sara y que iba a concebir. Y entonces, él hablando acerca de este pacto que iba a tener, dice en el versículo 9, vamos a leer desde el versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto. ¿O cuál pacto? O sea, hasta el momento de qué está hablando. Él le había dado un pacto de que iba a heredar esa tierra. Entonces, ¿de qué pacto está hablando? Bueno, está hablando del pacto de Adán y Eva que él conocía y hablaba acerca de obedecer sus mandamientos, obedecer sus leyes y ser perfecto delante de él, en la medida de que se esconde detrás del Mesías o lo espera. Entonces, ese pacto. Y tu descendencia después de ti por sus generaciones. O sea, que toda la descendencia también iba a tener que guardar ese pacto para poder salvarse. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Y entonces, como seña de ese pacto, de que eran el pueblo elegido de Dios, les manda decir, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Y bueno, ahí dice todos los que tienen que ser circuncidados. En resumidas cuentas, todo mundo que se considerara descendiente de Abraham tenía que cortarse el prepucio, tenía que circuncidarse si era varón. Y eso era como una señal del pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Ahora,
no solamente del pacto que estaba haciendo con Abraham, sino de la obediencia a ese otro pacto, que era esperar o aguardar la venida del Mesías que le aplastaría la cabeza a la serpiente y obedecer sus mandamientos y reconocer a Dios como creador. Entonces, de eso es de lo que está hablando. Es esa obediencia a ese pacto. Y esa era la señal que los iba a identificar. Y entonces cuando uno lo presenta así, pues suena súper bonito, suena súper lindo, suena como que, ah, sí, claro, Dios hizo una señal de su pueblo para que fuera diferenciado de todos los demás y entonces pudieran decir, ah, este es descendiente de Abraham y es del pueblo de los que obedecen a Jehová y este otro no, porque es muy fácil de identificar porque uno está circuncidado y el otro no. Pero si lo analizamos con cuidado, técnicamente Dios está diciéndole, vea, vaya, agárrese y mutílese, mutílese una parte del cuerpo como prueba de adoración. O sea, suena muy pagano. Yo creo que ustedes no se alarmen por lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Porque hay que tomarlo con pinzas y hay que entender todo lo que está detrás de. Pero es una práctica que hacían en algunas culturas en la antigüedad, no precisamente esa, pero el automutilarse, el cortarse, desangrarse, hacerse marcas en la piel, hacerse cortaduras, despellejar, matar gente, sacarle el corazón, hacer esa clase de actividades, era muy común en los pueblos paganos, pero no en el pueblo de Dios. O sea, los cristianos, o bueno, no los cristianos, sino los que obedecían a Jehová no tenían esas prácticas. De hecho, en Levíticos incluso está prohibido el que usted se marque la piel o que usted se lesione la piel o que se haga incluso daño porque el cuerpo es algo prestado. Así es como lo enseña la Biblia. Dios te prestó ese cuerpo para que tú lo uses, pero no es tuyo. Entonces lo tienes que cuidar, comer bien, hacer ejercicio, cuidarlo en todos los sentidos posibles, no meternos sustancias que no deberíamos meternos en el cuerpo, cosas por el estilo. Siempre habla acerca del cuidado que se le tiene que tener al cuerpo, porque no es tuyo. Pero aquí Dios le está diciendo, vea, vaya y córtese un pedazo del cuerpo como prueba de que usted y yo estamos haciendo este acuerdo. Entonces, es algo muy chocante, es algo muy, pareciera contradictorio a lo que normalmente habría hecho Dios. Pero ahí es donde está lo interesante. A veces Dios hace cosas o se presenta de cierta manera en la Biblia y parece contradictorio, pero en realidad no lo es. Es nuestra mente la que lo hace lucir así. Por ejemplo, dice la Biblia que Dios es amor, que Dios perdona hasta la primera y segunda generación y que es misericordioso y bueno, toda la explicación que se da acerca del amor de Dios. Dios es amor literalmente. Pero nosotros nos vamos a Levítico, nos vamos al tiempo de los jueces y al tiempo de Josué, cuando salieron del desierto después de Moisés, y vemos cómo los israelitas, por orden de Dios, andaban cortándole la cabeza tanto Cananeo como se les pusiera enfrente. Literal, arrasaron con un montón de pueblos y los extinguieron. Entonces parece muy chocante que el final de todo, del conflicto, del final del apocalipsis, sea Dios viniendo a la tierra, juzgando a los pecadores y luego eliminándolos para siempre. Suena muy contradictorio al carácter de Dios en apariencia, pero no es así. Es algo necesario, era algo que debía de hacerse dadas las circunstancias. Ciertamente, en unas circunstancias normales, Dios no le hubiese dicho a Adán y a Eva, a ustedes agárrense y córtense en este pedacito del cuerpo, como prueba de que ustedes, no, Dios no habría hecho eso. ¿Por qué? Porque era innecesario, no era algo bueno en ese sentido, en ese momento. Pero en el momento de Abraham, sí era algo necesario, sí era algo beneficioso no solamente en términos de salud e higiene, porque dadas las circunstancias de vivir en un pueblo desértico y demás, el prepucio pues es bastante sucio si no se limpia y demás, entonces eso permite que tenga buena higiene y bueno, le pueden preguntar a un médico acerca de los beneficios de la circuncisión y eso es lo interesante. La mayoría de las religiones paganas u otras que enseñan acerca de mutilación lo hacen por orgullo, por vanidad o por demostrar que sus dioses son poderosos o que ellos han alcanzado una edad de poder. O sea,
Pasamos de una data a otra, entonces nos cortamos este pedazo del cuerpo. Pasamos de una data a otra, nos perforamos el rostro de lado a lado. Pasamos de una data a otra, nos tatuamos toda la espalda. Y esas son señas de adoración a ese Dios que exige sacrificios y tortura a cambio de beneficios. Pero aquí es al revés. Dios le promete un beneficio y luego le da, sí, una ordenanza para que se diferencie de los demás pueblos, pero que también les sirva o sea beneficioso para ellos, aunque no parezca. El haber hecho eso les permitía prevenir infecciones, prevenir problemas de higiene, etcétera, etcétera. Y también tenía algo más importante. Cuando usted se corta esa partecita, el glande, no pregunten qué es el glande, si no saben de biología, búsquenlo. Pero el glande, que es una partecita que los hombres tenemos allá abajo en la pura puntita, digamos que se vuelve un poquito menos sensible. Entonces, digamos que las actividades eróticas no son tan eróticas para alguien que está circuncidado. No sé si me doy a entender, no puedo hablar de más por culpa de que YouTube me censura, pero, y aparte eso también va para niños, pero yo creo que ustedes me entienden a lo que yo me refiero. O sea, se vuelven un poquito más resistentes a esa clase de actividades para que no solamente sea más higiénico, sino que también no lo anden buscando con tanto ahínco, con tantas fuerzas, no estén solamente pensando en eso. Y eso en términos bíblicos es algo muy beneficioso. Ahora, habiendo dado esa explicación, esa enorme explicación y detalle, yo quiero que ustedes entiendan que es mi respuesta. Es lo que yo he entendido leyendo la Biblia acerca de la circuncisión. ¿Por qué Dios un día dijo, que a partir de ahora todos los que sean del pueblo de Dios se corten esa parte? O sea, hasta cierto punto es chocante, como les dije, y algunas partes de esto, sinceramente, solo las sabremos cuando se la preguntemos a Dios y le digamos, o sea, ¿qué pasó ahí? Así es algunas partes de la Biblia. No todo está claro porque nosotros tenemos la mente muy confundida. Pero esa es la respuesta a la que yo llegué. Y también la parte simbólica, que ciertamente es muy importante, que es que el prepucio hace referencia a una parte sucia o corrupta del cuerpo. Entonces, al quitarla por un acto sí que duele y que trae, digamos que, un tiempo de sanación a causa de ello, retira esa parte sucia. Entonces, por eso es que la Biblia habla de que hay que circuncidarse el prepucio del corazón. O sea, no sirve de nada cortarse la carne. Lo que serviría mejor es agarrar ese pedazo de maldad que usted tiene y arrancarla aunque duela, aunque sean cosas que le gusten, aunque sean cosas que están muy chidas y muy bonitas, quitárnosla y buscar a Dios. Entonces ese era el simbolismo real que tenía la circuncisión, hacer una circuncisión del corazón. Por eso es que después de que nace el Mesías ya no es necesario hacer esa práctica. Y más importante aún, yo quiero que ustedes entiendan algo. Existen cosas en la Biblia que son, digamos que mandatorias, obligatorias. Sí o sí se tienen que hacer. O sea, no hay excusas. Ajá. Por ejemplo, guardar los mandamientos de Dios. No matarás, no mentirás, no robarás, no cometerás adulterio, guardar el sábado, no idolatrar imágenes, etcétera. Esos mandamientos son absolutos. No es que en una circunstancia muy fea y que usted esté muy prensado, digamos, y que diga, bueno, es que está muy difícil la situación y habrá que hacerlo. Entonces permite. No, esas cosas son absolutas, no se puede. ¿Por qué? Porque estarías yendo en contra del carácter de Dios. Pero hay otras cosas, como por ejemplo esta de la circuncisión, en la que es un símbolo. O sea, no era tan necesario, ¿sí? Aquí es como un pacto y Dios da la ordenanza de que se tiene que hacer, pero les voy a demostrar que no era así. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, cuando Moisés sale de Egipto y se lleva a todos a andar por el desierto, durante 40 años andan por el desierto y ahí nacen un montón de niños. Y esos niños son los que llegan a la tierra prometida porque los padres mueren por culpa de la promesa que hizo Dios cuando adoraron al becerro de oro. Todos esos niños no habían sido circuncidados al octavo día. Ninguno de ellos. ¿Por qué no habían sido circuncidados al octavo día? Por términos de salud.
porque si se circuncidaban en medio del desierto cuando estaban caminando todos los días o tenían que hacer esa clase de traslados, habían, digamos que dificultades, podían darse casos en los que hicieran infecciones o demás, entonces no era lo más propicio y podía repercutir en la salud de ellos. Entonces simplemente no se hacía y ya, punto. Tan simple. Y no se hizo. Y se hizo hasta que, cuando llegaron a Canaán. Y los que llegaron a Canaán, entonces eso sí, se circuncidaron y ya pasaron a. Pero no es que se cumplió lo de que tenía que ser al octavo día. Literal, en Levíticos dice que tenía que ser al octavo día de nacido el bebé. Pero ahí no lo hicieron, ahí lo hicieron cuando ya tenían como 40 años. Entonces, hay algunas cosas que son obligatorias y otras que son como estas, que son simbólicas. ¿Sí? Hay cosas mandatorias como por ejemplo el diezmo. Si no das el diezmo, le estás robando a Dios. Así de simple. Sí o sí hay que darlo. Ahora, ofrenda o ofrenda para los pobres o esa clase de ayudas está en tu corazón, hermano, lo que usted quiera hacer. O sea, lo más correcto es hacerlo, pero yey, está en tu corazón. Si usted la está viendo muy fea y del diezmo nada más y ya. Entonces, lo que quiero dejarles en claro es que existe ese espacio, esa abertura. Usted puede no todo es tan mandatorio, no todo es tan obligado. O sea, Dios no busca el sacrificio de las personas, lo que busca es que las personas tengan misericordia, tengan amor y obedezcan a Dios, pero porque lo aman. Entonces, ese era el pacto que hizo con Abraham. Hasta ahí vamos a tocar lo de la circuncisión, que resulta en una práctica que muchas personas podrían decir, eso tiene mucho de paganismo, hay religiones paganas que hacen eso. Y pueden empezar a decir eso. Y sí, es válido, es cierto, hay muchas religiones paganas que imponen cosas por el estilo, pero todas ellas, todas, absolutamente todas las otras religiones, no tienen nada de beneficioso. O sea, no hay ningún beneficio en que usted se pase una aguja de un lado del cachete al otro, o que se haga un tatuaje enorme en la espalda para demostrar que es sombría, o que literal se corte parte de la uretra para demostrar que ya pasó de una edad adulta. O sea, hay un montón de prácticas que, de hecho, todas ellas ningún médico las va a recomendar. En cambio, la circuncisión, irónicamente, depende de las circunstancias, muchos médicos podrían recomendarla. Entonces, no es que era algo malo. De hecho, era algo beneficioso en el estado en el que estaba, en el contexto en el que estaba Abraham. Entonces, con eso quiero dejarlos. Espero que haya servido de algo. Por si alguna vez se habían preguntado acerca de esto, igual que yo, y les había quedado la duda, pues ahí está. Entonces, Diosito me los bendiga y espero que tengan un muy bonito sábado. Besitos, los amo. Chao.